El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos tardes, pero aquí estamos. Vamos a estar unos pocos minutos, pero de todas maneras vamos a captar un poco la cuestión de las últimas noticias a nivel internacional y en caso de México. Pues bien, que ya Clinton fue nombrada candidata a la presidencia de la República del Partido Demócrata en Estados Unidos y se le complicaron en las últimas horas las cosas porque pues todavía no saben quién hackeó los Wikileaks del Partido Demócrata, que por cierto va a tener que renunciar su presidenta, renuncia hoy, porque en ellos se comentaban las trampas, las cochupos, como decimos en México, y todo lo referente a la ilegalidad en el proceso electoral del Partido Demócrata. Los seguidores de Bernie Sanders, muy enojados, obviamente algunos de ellos se salieron, otros van a apoyar a Clinton, otros aún no lo saben, pero sí generó en cierta manera una pequeña revuelta al interior del Partido Demócrata. Y es que pues muchos dicen Clinton no representa un cambio realmente para los Estados Unidos, otros dicen, bueno, Clinton puede representar un cambio parcial, hay que apoyarla y no dejar que se llegue este loco del Donald Trump, que por cierto pues está aprovechando, dice, yo no creo ahora, dice, pero no creo que los rusos hayan hecho esas cosas, no he tenido reunión con Putin, pero lo que sí es que generó una serie de comentarios. ¿Y cuál es el problema? Vamos a pensar que fueran los rusos. De este caso de los Wikileaks, que se descubren, allá tienen ellos a Snowden, y entonces sucede que ciertamente cuando Clinton era secretaria de Estado, pues le complicó mucho la vida a Putin con respecto, por ejemplo, a lo de Ucrania, el querer instalar bases militares de la OTAN en Ucrania, el problema de Siria, es decir, generar una guerra en Siria, generar una guerra en Libia, que eran básicamente aliados de Rusia. Y esto pues molestó mucho al zar Putin y en cierta manera trata de vengarse, si así fuese cierto lo de los Wikileaks, vengarse un poco de la señora Clinton, pues que también le hizo la vida de cuadritos al señor Putin. Es decir, esa es una de las críticas fuertes que le hacen a Hillary Clinton, de que ella apoyó la guerra de Irak, de que generó la guerra de ISIS, que está perdida, es decir, de Irán, de Irak, de Siria, el derrocamiento de Gaddafi y el querer derrocar también a Assad, como pasó también a Mubarak en el caso de Egipto. Entonces, pues le echan la culpa de estas cosas. Y claro, el FBI pues investiga, pero saben bien pues que son rencillas y rencores que tiene el zar Putin, vamos a pensar que así sea, con la señora Clinton. Volviendo al fenómeno de los Estados Unidos, las bolsas siguen subiendo estrepitosamente, lo que indica que puede llegar a su fin este periodo alcista, pero la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que ahora en septiembre no va a aumentar las tasas de interés en medio punto, vamos a decir, y que va a esperarse, creo yo, o todos creemos, al mes de septiembre para anunciar la probable alza para el mes del mes de diciembre de este año. Es decir, hay presión y también yo siento que ahí van a esperar los resultados en los Estados Unidos, porque pues la gente de derecha como Stockman, Fieldman de la Universidad de Harvard, exdirector de la Universidad de Harvard, son de la idea de que ya es tiempo de aumentar las tasas de interés y que no es posible seguir con tasa cero, que esto no les ha llevado a ningún crecimiento potencial o un crecimiento adecuado, sino los crecimientos han estado por abajo de la potencialidad de los Estados Unidos. Y entonces, pues también yo siento que ahí entra la cuestión política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque en el mes de junio ya se confirmó, de acuerdo a los payroll, es decir, a las cantidades de empleados que se tienen en Estados Unidos, las nóminas, pues que Estados Unidos tuvo, a diferencia de marzo o abril o mayo, perdón,
un aumento en la tasa del empleo de 280,000 nuevos empleos en los Estados Unidos. Eso pues le lleva a la Reserva Federal al límite que ella ponía como pleno empleo de un 4.8, 4.9, y claro, van a esperar mucho los acontecimientos, yo creo, políticos nacionales e internacionales. Por lo pronto China está reportando que el primer trimestre bajó la actividad económica al 6.6, pero claro, para nosotros sería un mundo. Quiere decir que ya este año China supera, creo yo, en Producto Interno Bruto por habitante a México y a varios países de la América Latina. Es decir, pues el potencial chino está ahí, son 1.300 millones de habitantes y siguen generando grandes tecnologías, grandes avances en la producción industrial y también en lo agrícola, fíjense. Tienen ahorita 150,000 millones de toneladas de maíz en China en reserva. Igualmente Rusia ha avanzado mucho en la producción del trigo, que ya son los principales productores de trigo. Hablando también de Estados Unidos, pues creemos nosotros que va a ser el aumento de las tasas de interés a finales del año, lo que implica tranquilidad un poco en los mercados y que las bolsas sigan avanzando. Donde sí están yendo al baño es con el respecto a Japón. Japón acaba de declarar ayer, Abe Shinzo ganó las elecciones, está tranquilo también, allá en Japón, elecciones creo que de diputados, y anuncia que va a inyectar el Banco Central japonés va a inyectar 265,000 millones de dólares. No sabemos en qué periodo, pero va a ser corto plazo, porque de acuerdo está de asesor Bernanke, el que era director de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues les dice que hay que implementar nuevamente un quantity easy de 265,000 millones de dólares para poder sacar de la recesión a la economía japonesa. Y esto obviamente genera también especulación en bolsa de valores de Tokio y provoca por ende también la baja del precio del yen con respecto a las monedas internacionales. ¿Cuál es el objetivo del señor Shinzo Abe? A inyectar mucho capital, a pesar que esto hay que decirlo, de que tiene la deuda más grande de los países desarrollados del mundo. Es decir, la deuda más grande del mundo la tiene Japón con respecto al número de habitantes y con respecto a su ingreso per cápita. Entonces, Japón, con respecto al número de sus habitantes, pero Japón trae una deuda que dicen que va más allá del 200% de su Producto Interno Bruto, aunque sabemos bien que es una deuda que se le debe a los mismos japoneses. No hay problema porque pensemos que todos digan, págame, gobierno, pues emite dinero por medio del Banco Central japonés. Entonces, vuelve nuevamente a insistir los keynesianos o neokeynesianos con la política del quantity easy en vista de que la economía japonesa no crece y al contrario, se puede meter en una deflación. Y entonces, ¿qué van a actuar? Meter más dinero, ver la cuestión, no van a aumentar más los impuestos, como la estupidez que cometieron de aumentar el IVA del 5 al 8% con el propósito de ir pagando la deuda interna, cosa que en este momento pues no es bueno, porque la economía está sentada, no hay actividad económica en Japón. Imagínense, aumentan impuestos, pues menos consumo van a tener internamente. De ahí esas noticias son importantes, porque México adquirió, no sé si ya gastó sus yenes, vendió bonos en Japón. Ojalá y los hayan comprado, los hayan cambiado rápidamente, porque pues el valor del yen está disminuyendo, es decir, México vende bonos, obtiene yenes, y en ese momento hay que cambiarlos, pues para poder pagar deuda interna, poder pagar deuda externa básicamente. En lo que concierne, volviendo al fenómeno de Trump, decía yo ayer que parece ser que hay un estudio ya del Washington Post. El señor Trump quiere mandar a la calle el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Dijo que ha sido un desastre. Quiere imponer tarifas arancelarias a México del 35%. Quiere equilibrar la balanza de pagos, no me cabe la menor duda, para poder empezar a tener un desarrollo interno, pues un desarrollo más acelerado del empleo
y sobre todo de las regiones del norte, norte centro y norte de Estados Unidos, noreste, donde se han visto afectados por la traslación de empresas transnacionales, como la Ford, como la General Motors, pues se han trasladado a Ramos Arizpe, aquí a Guanajuato, a la Nissan a Aguascalientes, y así me voy, y esto Trump no le gusta. No le gusta porque dice que lo que él pretende es cobrar más impuestos a la importación de autos provenientes de México o de China, o productos de China, con el propósito de que las empresas transnacionales que tienen su sede en los Estados Unidos como Ford, Chrysler y General Motors, produzcan autos pero al interior de los Estados Unidos. Pasó el coraje de Trump con esta cosa de Carrier, que es el productor de aires acondicionados, donde parece que iba a cerrar una empresa en Illinois y abrir esta empresa al mismo tiempo en la ciudad de Monterrey, acá en México. Y esto pues le molesta, y aparte del odio que nos tiene muy personal a todos los mexicanos, yo ya lo comenté, la primera esposa pues tuvo relaciones extramaritales con un mexicano, y luego la cuestión de Los Cabos, donde pierde 5 o 10 millones de dólares, y luego la cuestión de la Universidad Trump. Entonces, el Washington Post dice, bueno, si hay una llegada de Trump, pues el Producto Interno en México puede bajar el primer año un 7.58%, el segundo un 4%, el tercero un 2%, es decir, acumulable, tendríamos un 12-13% en todo México. Pero no es la misma situación de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, que no tienen empresas transnacionales, como en el caso de Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. No es el mismo caso Puebla, porque estos estados, al verse agraviados con una tasa impositiva del 35%, van a bajar automáticamente las compras de autos en los Estados Unidos. Es decir, el producto final, el automóvil, va a ser más caro, y esto va a provocar pues una baja en la demanda y en el potencial de producción que tiene México para exportar autos a los Estados Unidos. Eso es definitivo. De ahí que para Coahuila y, por ejemplo, y Guanajuato, yo calculo que un 15 o 20% se va a afectar el Producto Interno Bruto. Por dar un ejemplo, si en Guanajuato hay ahorita 200,000 empleos de la industria automotriz, pues imagínense ustedes que se pierda el 20% de estos empleos, serían 40,000 empleos en Coahuila y Guanajuato, lo que sí pues va a tocar a todas las áreas de la actividad económica. Por ejemplo, menos construcción, menos empresas subsidiarias, menos inversión, porque también pues los inversionistas no les gusta cuando un presidente de Estados Unidos le tira la caballería a un país. Y este país normalmente se ve afectado con el flujo de inversiones que puede haber hacia México, concretamente por parte de los Estados Unidos y por parte de otros inversionistas. Porque dicen, bueno, voy a invertir en México, ¿en qué? Pues voy a invertir normalmente para exportar productos hacia el mundo. Pero considerando que Estados Unidos, donde va el 80% de nuestras exportaciones, o 75%, nos empiece a bloquear con tasas arancelarias muy altas, pues esto provocará, obviamente, que haya menos inversión, porque el inversionista, a la lógica, pensará de que va a haber una sobreproducción interna en México. Y debido a que tenemos un mercado tan estrecho, con tan bajos salarios, que lo único que se provoca es pues que estos automóviles en su momento no van a poder ser consumidos en México y se tendrá que buscar con urgencia otros mercados emergentes o mercados desarrollados, como es el caso de Europa, como es el caso de Japón, Corea, y en fin, otros países, tener que buscar un mercado. Claro, el transporte tiende a ser muy caro por la distancia también, así como a ellos les impide penetrar el mercado norteamericano por lo caro del transporte, pues a nosotros nos es casi imposible pues mandar autos a Japón o al sudeste asiático por los costos de transportación. Sencillamente las empresas se instalan en México porque hay una ventaja comparativa, como decía David Ricardo, y hay un costo comparativo, como decía Ángel Cherolín, para exportar productos a los Estados Unidos. En este momento, yo no sé si les comentaba, tenemos balanza superavitaria con Estados Unidos. Eso le molesta también a Trump.
¿Qué es lo que va a proponer Trump? Pues de que se equilibre la balanza de pagos. Nosotros no vamos a poder presionar porque sencillamente estos gobiernos estúpidos neoliberales desde Salinas de Gortari, la Madrid, a la fecha, Zedillo, Fox, Calderón, nomás de nombrar esos nombres se me revuelve el estómago. Estos señores le apostaron toda la exportación básicamente a Estados Unidos. Hoy, el próximo gobierno, que espero que sea de Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos que buscar hacia el mercado interno. ¿Cuál es la condición sine qua non, señores? Pues abatir la corrupción, como él dice, a toda costa, pero aumentar los salarios para que nuestro mercado interno se fortalezca y parte de las exportaciones que van a Estados Unidos pues se ubiquen en el mercado mexicano. Y al mismo tiempo tendremos como objetivo desarrollar las actividades en el campo, porque es una vergüenza que estemos importando 23 millones de toneladas de granos. Hablo de maíz, de trigo, de arroz, de cártamo, de sorgo, de soya. Bueno, en ese momento debe haber un proyecto, un plan, pero pues yo lo dudo con Videgaray, el secretario de Economía y Peña Nieto, es decir, el gabinete económico, que reaccionen rápido ante esta situación de un plan B en caso de que este señor pues llegue a ser presidente de la República, que creo yo hay preocupación en los jóvenes sobre todo, que tienen pequeñas y medianas industrias de transporte, que dependen de las subsidiarias, que dependen de General Motors, Chrysler o Fiat, están muy preocupados, porque dicen, bueno, doctor, ¿qué va a pasar si baja un 20% el consumo? Pues nos va a bajar 20% la cantidad de viajes en transporte, la cantidad de materia prima, la cantidad de piezas automotrices, por dar un caso. Y entonces sí, estamos contra la pared, porque después de haber vivido 3 gobernadores tan corruptos que hemos tenido, como son los 2 Moreira y Jorge Torres, pues la deuda de Coahuila se fue de 0 o 300 millones a 35 mil millones, hoy se habla de 40, más proveedores. Y pues el hecho de que tengamos una baja de la actividad económica implicaría que nosotros tendríamos que recurrir a una deuda interna, pues para movilizar la infraestructura, los consumos y la demanda efectiva. El problema es que ya la deuda interna es escasa, no es escasa, es un mundo de deuda interna, o que le debemos a la banca comercial, y no tendríamos room, o no teníamos una facilidad, no tendríamos espacio para poder seguir pidiendo prestado y poderle inyectar a las obras de infraestructura o trabajos donde se lleve mucha mano de obra. De ahí que todo se complica para Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, que son estados súper endeudados. Parece que Sonora también trae una deuda de 25 mil millones. Tamaulipas es el que menos trae. Bueno, ese gobernador no sirvió para nada, es un pobre tonto. Ese señor se entregó al narcotráfico y claro, como no hizo nada, dejó pasar las cosas, pues Tamaulipas también dejó de contratar deuda, lo que tiene más espacio para poder contrarrestar los efectos Trump en caso de que venga no un cierre, una limitativa en la frontera de México y Estados Unidos. Yo he hecho un llamado a Ilepaz, a Del Río, a Laredo, a McAllen, a Bronzeville, a todos sus habitantes, pues para que no voten por un Trump, porque el hecho de que Trump llegue muy probablemente el peso mexicano, como no hay inversión extranjera, la balanza de pagos trae cerca de 12 a 15 mil millones de dólares de déficit que vamos a tener, porque si bien le exportamos a los gringos, tenemos un superávit con ellos de 80 o 50, 80 mil millones de dólares, al mismo tiempo tenemos un déficit con los chinos, exportamos 6 mil millones y ellos nos exportan 60 mil. Entonces, al haber tener una balanza de pagos deficitaria, pues automáticamente el que importa necesita dólares, demanda dólares. El precio automáticamente se sube. ¿Cómo se compensa el aumento del dólar? El que viniese inversión extranjera y aventase dólares al mercado interno y ahí se equilibrarían las cuentas. Pero no es así. Muchos empresarios ya empiezan a dudar de lo que puede pasar con México en caso de que Donald Trump llegue a la presidencia de la República. Como decimos, podríamos tener una disminución del Producto Interno Bruto, unos hablan del 15%, otros hablan hasta del 20%, si este señor llega a la presidencia de la República, viéndose afectados también las remesas de los mexicanos que envían su dinero pobremente a la gente más pobre de este país. Entonces,
pues vamos a ver qué pasa, con esta realidad. Por lo pronto los mercados internacionales, pues ahí sigue aumentando el Dow Jones, el 35.23 puntos, ya llegó a 18.500, el Standard & Poor's 21.681, ya bajó el 1.03, el FTSE de Inglaterra sigue aumentando, fíjense, a pesar del Brexit, ¿verdad? Pero déjenme ir directamente porque, ¿cómo está? Sí, en América, las principales bolsas de Estados Unidos, la mexicana también ha aumentado, está arriba de 17.400 puntos, pero en el caso de los gringos, como decía yo, pues hay una variante, porque está aumentando el Dow 0.23, pero el Standard & Poor's de las 500 principales empresas de Estados Unidos está bajando el 0.06. El caso de Europa, como ya les decía, el Eurostock subiendo, el FTSE de Inglaterra subiendo el 0.39, es el único que ha ganado en el año, va ganando 3.77, mientras que el DAX va subiendo el 0.70, pero en el año ha perdido el 6.66. Al igual que París ha perdido el 9.75 y España, para que ustedes lo sepan, ha perdido el 22% el valor de las acciones en España, a pesar de que hoy va subiendo en España el 1.18 las bolsas de valores. En lo que corresponde a Japón, pues con el ABES, con las 2.260 mil millones de dólares que están aplicando en Japón, va subiendo el 1.72 la bolsa, el Topix 1.3, Hong Kong 0.40, Shanghái va bajando el 1.57, yo creo que con las informaciones del Producto Interno Bruto, pues que subió al 6.2, pero nosotros vamos a crecer menos del 2%. Entonces, para los chinos crecer al 6.5 y es bajo. Pues imagínate, nosotros pues crecemos al 1.9, 2% vamos a crecer, porque las informaciones que nos están llegando por la jornada, pues nos dicen que México puede tener una balanza de pagos de 13,000 millones de dólares, que el petróleo se ha desplomado un 40%, y que bueno, con el corte que hizo Videgaray de 170,000 millones de dólares, de pesos, en su conjunto, en el primer paquete y segundo, que está anunciando de 30, pues la economía mexicana difícilmente va a poder superar el 2%. Entonces, pues preparémonos porque las cosas, si llegan con Trump, si se complican, ojalá, para Hillary es ideal para México. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que piensan los norteamericanos. Y por lo pronto en las commodities a nivel mundial estamos viendo una baja del valor de las commodities, del petróleo, que baja, por ejemplo, está bajando el petróleo el 1.98, es un desastre también para México. Aunque ahora dice el director del Financiero que más vale que baje el petróleo y nos va mejor. Ya no sabe uno. Pero para el gobierno mexicano sí es terrible, porque han bajado 40% sus ingresos, a tal punto que ya las calificaciones sobre Pemex y Comisión Federal de Electricidad que hacen Moody's han bajado ya las calificaciones. El Brent bajando el 2.90, la gasolina el 1.50. Por lo pronto el oro, ante la respuesta de esta que hay de las commodities y de la acción variada de las bolsas, subiendo el 1.05, la plata subiendo el 3.13 y anda en 20.30. Y en lo que concierne a la agricultura, el maíz, que esto nos va mal porque importamos 9-10 millones de toneladas de maíz, subiendo el 1.03, el trigo bajando el 0.6, la cocoa subiendo el 0.21, el algodón subiendo el 0.54 y el ganado en pie pues empieza a recuperarse nuevamente y está hoy a 1.13 la libra de vaca en el mercado de Chicago. Pues bien, jóvenes, hay que esperar los acontecimientos. Me dijeron, bueno doctor, ¿qué tenemos que hacer con esto de Trump? Pues esperar el resultado. Ahorita es muy riesgoso iniciar nuevas inversiones en México a sabiendas que puede llegar este loco y que puede imponer nuevas tarifas, puede echar abajo el Tratado de Libre Comercio, puede echar para abajo los acuerdos de
de la ronda de Uruguay, que es el comercio mundial, y entonces eso sí nos está preocupando no solamente a mí, a todos. ¿Qué debe hacer el gobierno mexicano, según nosotros los economistas? Pues aplicar dinero al campo, para que la matriz de insumo-producto comience a funcionar de ya, el dejar de importar para que no nos esté presionando importar granos, importar gasolinas, tenía razón el PG, debimos haber hecho las 3 petroquímicas o 4 para evitarnos depender de los Estados Unidos en la compra de gas, gasolina o diésel. Entonces, aquí es donde los grandes políticos se notan. El alcohólico del señor Calderón y el merolico de Fox, pues no supieron, y menos, bueno, este inepto, ¿para qué hablo de él? Estos no han sabido realmente lo que se mueve en el plano internacional y que en lugar de estar previendo estos golpetazos que se le da a la economía mexicana, debieron haber actuado para evitar que México sea un país pues neto de alimentos y de energéticos ya en este momento. Pásenla muy bien, nos vemos la próxima, el viernes a las 1:30, pido disculpas por esta tardanza, pero sí hay que estar al tanto de lo que puede pasar con la elección de Trump, sobre todo para México, el país que sería el más afectado en todo el mundo con la llegada de este neonazi, pues no sé qué decir ya no sé qué decir. Bueno, gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.